Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Hola queridos amigos, muy buenas tardes. Qué gusto poder compartir con ustedes en su programa ¿Qué dice la Biblia? Mi nombre es Alan Lemus y hoy tengo el honor de estar bien acompañado acá con un grupo de amigos que están listos y dispuestos a enseñarnos principios de la palabra de Dios. Así es que voy a darles la oportunidad para que se puedan presentar y como siempre empecemos por las damas que nos acompañan acá en el programa. Gracias, Alan. Mi nombre es Emily Desai y estoy muy emocionada aquí de compartir con mis amigos, hermanos y de verdad de escudriñar aquí las escrituras para responder la pregunta ¿qué dice la Biblia? Y un tema tan de verdad relevante que es Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a aprender muchísimo el día de hoy, así que les animamos a que traigan su cuadernito, su cafecito, su agua. Bueno, aquí nos estamos derritiendo el calor, pero en el momento que ustedes escuchen el programa, de pronto ya está fresco y qué sé yo, un cafecito, un té. Así que bienvenidos a todos, amigos. Hola, Sandrita. ¿Qué tal, Emily? Qué bendición, Alan, Eric, estar aquí junto a ustedes, pudiendo compartir principios de la palabra de Dios que fortalecen nuestra fe y que le dan un fundamento, ¿verdad? El que nosotros creamos en el Señor, el que nosotros creamos sus promesas, tiene una razón y un cumplimiento cada una de ellas. Y hoy vamos a ver esas verdades, esas promesas. Así que te invito a que te quedes, atiendas a este mensaje que Dios va a hablarnos hoy. Adelante, Eric. Buenas tardes, querida familia que nos escucha a través de la 99.7 El Camino. Les saluda Eric Jacobs y hoy estamos con esa emoción porque tenemos la oportunidad de compartir con ustedes qué dice la Biblia. En este caso, cómo encontramos en el Antiguo Testamento tanto testimonio de la venida del Hijo de Dios, del Mesías, de cómo se cumplió en Jesús todas estas palabras y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Así que qué emocionante. Estamos aquí atentos. También nos pueden escribir si está viéndonos por Facebook y de cualquier manera este programa es para ustedes, para que la bendición llegue a sus vidas. Así es, queridos amigos, y hoy tenemos un programa en donde vamos a continuar hablando de Jesús en el Antiguo Testamento. Y en los programas anteriores hemos venido presentando a Jesús en el Pentateuco, en los libros históricos, y hoy vamos a hablar de la persona de Jesús en los pactos. Y es que cuando hablamos de los pactos, regularmente nos encontramos con un problema, y es que la tendencia es a dividir estos pactos, a creer que estos pactos se dieron con determinados hombres y no como algo que nos lleva hacia la persona de Cristo. Y es que a lo largo de la historia bíblica, Dios ha establecido pactos y nosotros, pues algunos los conocemos. Desde el pacto con Noé, el pacto con Abraham, con Moisés, con David, Dios ha prometido la bendición, la restauración y la redención de su pueblo. Ahora, estos pactos surgen para que nosotros podamos entender ese plan redentor de Dios que es de manera progresiva, pero que nos lleva y va a culminar en la persona de Cristo. Así es de que, teniendo esto en mente, hoy vamos a tocar este tema y quiero compartirles un versículo que lo encontramos en Jeremías 31 al 33, que dice lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
introduciendo entonces con este versículo, vamos a ir a una breve pausa y luego entonces ya empezamos a estudiar qué es esto de Jesús en los pactos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Y regresamos para entonces adentrarnos en este fabuloso tema, Jesús en los pactos. Y voy a darle la oportunidad a mis queridos amigos para que nos puedan explicar y nos puedan dar este contenido tan precioso que encontramos en el Antiguo Testamento de cómo podemos entender a Jesús en los pactos. Así es que adelante, Emily, con lo que el Señor te ha puesto en el corazón. Gracias, Alan. Sí, pues vamos a ahondar en la promesa de bendición para todas las naciones. Y esto se lleva a cabo a través de Abraham. La historia de redención no se puede entender si no comprendemos el pacto que Dios hizo con Abraham hace aproximadamente 4,000 años. Cuando consideramos esta historia, es un anuncio que nos llega a nosotros a través de las Sagradas Escrituras, donde Dios llama a un individuo desde una tierra pagana y le habla, lo consagra y le hace una promesa que cambia todo el curso de la historia. Dios no solo va a bendecirlo a él, sino que va a bendecir a través de él a todas las naciones. Miremos qué dice Génesis 12:3. Dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces aquí, si ahondamos y los invitamos a que lean más, ¿verdad?, de qué dice la Biblia en este pacto, habla de una promesa dividida en tres, digámoslo así, ¿verdad? Ese pacto hermoso que Dios hace con Abraham, ¿verdad? Y es la promesa de la tierra, ¿verdad? Él le promete tierra, que él va a levantarse y va a llegar a una tierra de leche y miel y va a dársela. Y también habla de que le va a dar una gran nación. Y estaba escuchando yo a un teólogo que ilustra y dice que Dios le dice: mira al cielo nocturno y cuenta las estrellas, ¿verdad? O ve a la arena y en el mar y cuentas cada granito de arena, ¿verdad? Y él decía, sí, es que esto ilustra mucho que la bendición iba en dos vías. No solo la física, la generacional, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Los hebreos, los israelitas, en ese momento, sino que también la bendición espiritual, ¿verdad? Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, o sea, también a los gentiles, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros, a través de él. Y aunque Abraham no tenía hijos en ese momento, sabemos la historia y Dios le da a Isaac, que es el hijo de la promesa, y ahí se va cumpliendo a través de esa simiente que iba a venir el Salvador, que era Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, a través de su descendencia, y no solo física, sino también la bendición a través de todas las naciones. Sus descendientes, ¿verdad?, iban a heredar esa fe que él mostró desde que dejó, porque Dios le dice en ese pacto que tenía que dejar su tierra, su parentela, para ir a buscar esa tierra. A través de esa simiente se cumple lo que él había prometido a todas las naciones de mandar a ese Salvador que es Jesucristo. Y entonces toda la historia de redención, ese desarrollo se ve desde hace 4,000 años hasta hoy en día que tenemos esa gran bendición. En Gálatas 3:6-9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, todos los que hemos creído en Dios, en Jesús como Salvador,
somos hijos de Abraham en herencia a ese pacto que Dios dijo, voy a bendecir a todas las naciones. Gálatas 3:16 dice también, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Entonces, a través de él vendría ese Salvador. MacArthur, que es un pastor, escritor, teólogo, enfatiza que la salvación por gracia a través de la fe en Cristo es la realización de esta promesa. Grudem, es otro escritor, teólogo, añade que la justificación por fe es la clave del pacto abrahámico. Esa es la justificación por fe. Por la fe somos hijos de Abraham y por ende herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y eso también lo podemos respaldar en Romanos 9, del 6 al 8. Así que, Sandrita, seguimos con este tema tan interesante. Interesante, muy interesante. Y hablando precisamente del pacto, vamos a tocar un tema que es el sacrificio del pacto. Porque el pacto, para que fuera sellado, hubo un sacrificio, ¿verdad? Y dice en Génesis 15, 9 al 10, algo muy interesante que quiero leerles porque es bien importante. Aquí es donde Dios le promete a Abraham un hijo, ¿verdad? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y bueno, y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás? Siendo que así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer, dijo Abraham. Sí. Mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, como tú decías, Emily, cuenta las estrellas. Y si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Calderos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, muy obediente a Abraham, y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad, cayó sobre él. Entonces Jehová dijo, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava y será oprimida 400 años. Y aquí le da el Señor todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Y tuvo un cumplimiento verdadero, un cumplimiento maravilloso, porque todo lo que el Señor le dijo, todo lo que el Señor ha prometido en su palabra, todito se ha cumplido hasta acá. Podemos ver nosotros un Antiguo Testamento que habla del Mesías, que habla de un Salvador, y el Nuevo Testamento donde tiene el cumplimiento de todas esas promesas que desde del Génesis se fueron dando una a una y una a una se fueron cumpliendo. Y quiero comentarles que ese pacto de Jesús como el verdadero hijo de la promesa nos deja varias lecciones profundas y podríamos mencionarlas. Una es la fidelidad de Dios a sus promesas, ¿verdad? Desde Abraham hasta David, una fidelidad. Dios prometió un Salvador que establecería un reino eterno. Y en Jesús Dios cumplió esa promesa mostrando que Él es fiel y cumple su palabra en su tiempo perfecto. Dios tiene siempre un tiempo, Él jamás está atrasado, su tiempo es perfecto. A veces para nosotros podría ser, ¿a cuándo se va a dar tal cosa que Dios me dijo? Pero Él tiene el tiempo. Yo no sé qué promesas te ha dado a ti, Emily, Eric, Alan. Dios a veces nos ha hablado y nos ha dicho algo, pero todas ellas van a tener su cumplimiento en el tiempo correcto. Y una cosa importante es, el reino de Dios no es terrenal, no es terrenal.
porque ese fue el error, ¿verdad? De muchos, incluso discípulos de Jesús, que al final lo dejaron porque ellos esperaban un reino material, un reino terrenal, lo cual no era así, ¿verdad? Porque no debemos poner jamás nuestra esperanza en los reinos de este mundo, sino en el gobierno de Cristo especialmente empezando en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Entonces, creo que esto es esencial, y entender que Jesús es el sacrificio supremo, y en el nuevo pacto Cristo derramó su sangre para perdonar los pecados de una vez por todas, ya que no son necesarios más sacrificios. Antes se hacían y se llevaban eventualmente para el perdón de nuestros pecados, de los pecados, pero ahora no, Jesús pagó y su sacrificio fue completo. Y una cosa importante, y quiero decirte a ti que estás escuchando en la radio, Dios busca una relación con nosotros. Los pactos de Dios no son solo acuerdos legales, sino son expresiones de su amor y el deseo de redimir a su pueblo. Amén. ¿Verdad? Amén. Así que el sacrificio nos llama a una respuesta. ¿Cómo vamos a responder nosotros a todo esto que Dios planeó, prometió? Pues Dios espera que vivamos en obediencia, en gratitud por su gracia, ofreciendo nuestras vidas como un sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1, ¿verdad? Amén. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Porque podemos contemplar, y tal como lo decíamos al principio, que desde Génesis ya había establecido Dios pactos que se tendrían que venir a cumplir en su momento fielmente, como decía Sandrita, y que hablaba no solamente de una descendencia consanguínea para Abraham, sino algo que va más allá. Las naciones iban a recibir bendición, porque aquel pacto trascendía a toda la humanidad, por decirlo así, porque la salvación estaba disponible desde ya en anticipo, pero se iba a ir cumpliendo y era para todos, ¿verdad? Y es interesante porque Jesús realmente es esa promesa que le fue dada a Abraham: y en ti serán benditas las naciones. Entonces, Abraham decía, pues yo no tengo, pero ni siquiera un hijo propio con Sara, ¿verdad? Sí. Y entonces viene el Señor y le da esa hermosa promesa en palabras sencillas, ¿verdad? Porque había que darle proceso a la visión desde el principio, y es hermoso porque en este sentido era solamente un hijo. Le dice el Señor a Abraham en Génesis 17, 19, Sara te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Entonces, vino Isaac en su momento, ¿verdad? Y fue aquel hijo de la promesa de donde iba a venir la línea de bendición. Y luego vino Jacob, y luego vinieron los patriarcas, y luego se estableció la nación de Israel. Y hubieron tantas cosas. Se estableció el reino de Israel, por decirlo así, hasta que llegó el tiempo cuando era el cumplimiento, y Jesús vino a nacer en Jerusalén. Y resulta que así como Isaac era un hijo de la promesa desde el punto de vista real, ahí estaba el niño, el heredero, ¿verdad? El que iba a llevar el apellido, si ustedes quieren. Pero allá mucho más adelante, de una descendencia, digamos, de un linaje directo desde Abraham hasta que llegó a Jesús, nace él, y él se convierte en el cumplimiento del pacto. Él se convierte en el cumplimiento de aquella promesa. Isaac prefigura a Cristo como el verdadero hijo de la promesa. El teólogo Gruden resalta que la promesa de Isaac apunta a la encarnación y cumplimiento mesiánico de Cristo, en Cristo, mesiánico, de Mesías, ¿verdad? El que había sido anunciado. Es interesante porque
Isaac, si se recuerdan aquella historia, aquella parte de el forjamiento de Dios sobre Abraham y un cumplimiento también como previsto y profético, le dice Dios a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo. ¿Cómo así, verdad? Dice Abraham, si en él está la promesa, sí, pero debes de sacrificarlo. Y viene Abraham, obediente y como un hombre de fe, como amigo de Dios. Dice, pues Abraham no comprendía en ese momento, pero él dijo, bueno, esto me está pidiendo el Señor. Tomó a Isaac, le dijo, nos vamos a ir al monte a sacrificar, pero ¿y dónde está el sacrificio? Dios proveerá, le decía Abraham a Isaac, ¿verdad? Y llegó al punto donde, pues, no había sido provisto todavía, pero fue Isaac a estar en el lugar del sacrificio, porque Abraham le dijo, tú eres el sacrificio. Y también Isaac muy dócil, ¿verdad? Ustedes, porque cualquier otro hubiera salido corriendo, ¿no? Sí. Él lo recibió, pero bueno, y de ahí dice simbólicamente, porque cuando ya iba a sacrificarlo, le dice el ángel, no, detente, Abraham, porque he visto que tienes confianza, que crees, pero aquel sacrificio que no se hizo y que simbólicamente ahí apareció la ovejita, ¿verdad? Que estaba perdida y que sirvió para el sacrificio, se cumplió en Jesús, que él sí entregó su vida y también con yo voy a decirlo así, con un dolor de lo que significaba en ese momento, aún el Padre lo permitió, ¿verdad?, que se diera el sacrificio y Jesús lo hizo en obediencia, pero realmente había un pacto y una figura y un cumplimiento, ¿verdad? Es el verdadero hijo de la promesa y era, como dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús era el cumplimiento, porque a través de él iba a venir bendición para el pueblo de Israel que creyera, porque hubieron muchos que creyeron, los del pueblo de Israel que van a creer y toda la humanidad que sin ser parientes de Abraham en la carne, estamos recibiendo por la fe el sacrificio de Jesús como nuestro Salvador. Entonces, vemos aquí que Jesús es el verdadero Mesías prometido, anunciado desde el protoevangelio, como lo llamamos así, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, a Dios le dijo a Eva, de ti vendrá alguien que pisoteará la cabeza de la serpiente. Y ahí va a haber una victoria y luego viene Jesús y en él se cumple. Él entregó su vida, él derramó su sangre, como cordero fue inmolado simbólicamente, pero, cosa más gloriosa, resucitó al tercer día. Y lo que queremos decir en esta parte es que Jesús estaba en los pactos. Nadie lo había visto, muchos pasaron de largo, leían lo que estaba escrito, porque el Pentateuco pues era un libro en el cual el pueblo judío se basaba para obedecer a Dios, pero realmente había mucho más. Y llegó el tiempo en que vino Jesús y se cumplió en él este pacto. A mí me llama mucho la atención porque Jesús mismo en su momento, y lo vamos a compartir en el próximo segmento, él sabía que ahí había un pacto. Solo que él le dijo el nuevo pacto, ¿verdad? O, por decirlo así, la renovación de aquel pacto, ¿verdad? Qué cosa más hermosa. Y queremos decirte a ti que nos escuchas, realmente Jesús vino a cumplir toda esta promesa del Señor y alrededor de estos días, ¿verdad?, en que hay mucha como que, pues voy a decir, mística de religión, ¿verdad? Y que pues la Semana Santa, que se dan esos tipos de cosas, ¿verdad? Y muchos celebran de una y otra manera, pero en realidad estamos recordando, evocando aquel hermoso sacrificio que vino a confirmar a Jesús en los pactos, como ese pacto que Dios hizo con Abraham. Así es. Quizás algunos dirían, yo quisiera haber estado ahí con Abraham o ser Abraham. Otros quisieran decir, bueno, yo hubiera querido estar ahí, ver qué pasó con Isaac. Pero queridos amigos, estamos aquí hoy. Estamos aquí en Guatemala y donde nos estén escuchando. Pero ese es el tiempo de que ese pacto
entre a tu vida, ¿verdad? Amén. Así es. Y se convierta en la promesa de Dios, que fue ya, como decía Emily, hace 4,000 y tantos años, sea para ti. Amén. Y que no sea religiosidad, que sea algo Amén. vivo, porque desde entonces Dios lo anunció, se cumplió y ahora lo recibimos, ¿verdad, Alan? Sí, y cuando los escuchaba, realmente, qué importante es entender a Cristo desde el Antiguo Testamento, porque nos va a aclarar todo lo que leamos después. Así Ahí ya es. vamos a entender a Pablo cuando leamos Romanos y cuando leamos el Nuevo Testamento. Pero algo que me llama la atención es también ver cómo esto es algo progresivo, en donde es Dios el que está pactando. ¿Sí? A veces cometemos, o se ha cometido el error de decir que Dios pactó con Israel, ¿sí? Pero Israel, al ser infiel, Dios permanece fiel, y ven a Israel como la esposa. Y se dice, bueno, entonces como no puede cambiar de esposa porque va contra su fidelidad, el hijo, o sea, Cristo, ahora se va a casar con la iglesia, que es la esposa de Cristo. Y hacen una división ahí un poquito complicada, que cuando vemos los pactos nos damos cuenta, como lo decía Eric, es una renovación. Así es. O sea, no es una división en que, y no está Jesús diciendo, ahora todo lo que el Padre dijo ahora es nuevo. O sea, yo vengo y hago algo nuevo. No, es algo que continúa, Así es. porque es el cumplimiento de este pacto del que estamos hablando, del pacto que hace Dios con Abraham, que incluye la bendición, la promesa de bendición a todas las naciones, Así es. porque el pacto no era nacionalista, que eso no hay que perderlo de vista, incluía a todas las naciones, y que requería un sacrificio, como lo que veíamos. Y aquí también hay que tener cuidado, porque el que pacta es Dios, ¿sí? Y automáticamente el sacrificio se es visto como ese acto de obediencia de fe, que Sí, es contado por correcto. justicia. Entonces, nosotros a veces pensamos que voy a sacrificar esto para ver si pacto yo con Dios, y creyendo quizás que mi sacrificio puede mover algo. Y realmente aquí es donde uno entiende que si Dios no te quiere dar algo, no te lo va a dar aunque hagas lo que hagas. Lo que tenemos que hacer nosotros es movernos en fe. Así es. Y si Dios pone un llamado especial en nosotros, ser como Abraham, movernos por fe. Así es. Y como decía Eric, en Jesús podemos ver entonces cómo se cumple ese verdadero hijo de la promesa, y cómo sí, Dios entregó a su único hijo como ese cordero, Así ¿verdad? Realmente es maravilloso poder entender esto, mis queridos amigos. Pero ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y luego regresamos con nuestro segundo bloque y seguimos estudiando acerca de Jesús en los pactos? Amén. Lecciones de sabiduría. El sabio de corazón hace suyos los mandamientos. El necio de labios acabará por caer. Proverbios 10:8. Aquellos que buscan ser sabios entienden que acatar los mandamientos y la instrucción son esenciales. Es cierto, la corrección no es nada cómoda, nos confronta al presentarnos nuestros errores, mas quien la acepta y hace un esfuerzo consciente por mejorar sus acciones, a su tiempo podrá cosechar la bendición que esto trae consigo. Hoy te animo a que cambiemos esa perspectiva negativa de la corrección y seamos personas que, a pesar de cometer errores, buscan intencionalmente agradar el corazón de Dios. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Muy bien, queridos amigos, regresamos para este segundo bloque y ahora vamos a estar aprendiendo acerca de cómo ver a Jesús dentro del pacto con Moisés y ese pacto con David, que son dos personajes que también vamos a encontrar con los que el Señor hace un pacto. Y así es de que prepárese, no se pierda, porque realmente es una riqueza. Si usted tiene una libreta ahí, por favor, apunte todo lo que pueda, porque la verdad es que lo que estamos aprendiendo es valioso.
Y si usted quisiera volver a escuchar este programa, recuérdese que nos puede encontrar en YouTube, ahí en el canal del 99.7, El Camino, y puede buscar ahí qué dice la Biblia y le van a salir todos los programas, pero también en Spotify nos puede encontrar ahí y puede volver a escuchar esta enseñanza. Y si quiere compartirla con alguien, también queremos invitarlo a que no se quede usted con lo que está aprendiendo, sino que se lo mande a una persona y le diga, escucha esta enseñanza que creo yo que es algo que el Señor quiere que puedas aprender. Así es que vamos a continuar. Así es que, mis queridos amigos, adelante con la explicación. Gracias, Alan, y vamos a iniciar con el pacto mosaico. Y para eso queremos mencionar que Moisés fue un tipo de Jesús, pues él salvaría a su pueblo de la opresión de Egipto y la esclavitud. Correcto. Pero Jesús es el superior y en él se cumplen todo el pacto, ¿verdad? Porque a través de él y su sacrificio de vida, de sangre, venció el pecado y la muerte y trae la victoria sobre el pecado. Y para todos nosotros que creemos en él, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. En Éxodo 24:8 dice, esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Y entonces aquí realmente yo quiero explicar un poquito lo que está pasando aquí, en breve, porque es un acto bastante significativo que es cuando Dios le entrega varias leyes a Moisés y viene y se las entrega al pueblo. Él llama a Moisés a su pueblo al monte, pero ellos no podían subir, sino solo Moisés, 74 ancianos y los sacerdotes para poderse preparar. Pero aquí donde en Éxodo 24:8 habla de la sangre del pacto, Moisés llega y les dice, ¿ustedes quieren hacer este pacto con Dios? Sí, pero él rocía sangre en todo el pueblo, porque él está anunciando, él está diciendo y recordando que para hacer sacrificio y para purificar los pecados, el pueblo tenía que ir y sacrificar un corderito, un animalito inocente para perdón de pecados. Y entonces les recuerda, para perdón de pecados siempre tiene que haber un sacrificio. Entonces, él está diciendo, como en el antiguo pacto, ¿verdad? Siempre era así. Había alguien que tenía que llevar toda esa ofensa, todo ese pecado y morir, ya que la paga del pecado es muerte. Y eso lo encontramos en Romanos 6:23, ¿verdad? Amén. Entonces, la ley exigía que Israel ofreciera sacrificios diarios, ¿verdad? Para expiación. Pero Moisés, quien fue la persona elegida por Dios para poder anunciar, porque él está anunciando con este acto que hay otro pacto. Viene el nuevo pacto, se anticipa el nuevo pacto que iba a ser la consumación de este pacto, ¿verdad? Con Jesús. Entonces, a Moisés se le da la ley de Dios, ¿verdad? Ya en Éxodo 20 se le había dado los 10 mandamientos y luego se le va entregando al pueblo las otras leyes, que son como 613 de leyes, ¿verdad? Pero ¿la ley para qué servía? Su propósito era revelar a los hombres su pecado y ver la necesidad de un Salvador. Eso lo dice Gálatas 3 del 16 al 17. Y en quiero leer antes Lucas 22:20 que dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y eso es Jesús quien lo está diciendo, porque Él está entregando voluntariamente su vida, su sangre, para cumplir esta promesa que iba a haber este Salvador, porque se dieron cuenta, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento, que esos sacrificios de corderos no eran suficientes, que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, no podía cumplir con todas esas leyes porque necesitamos un Salvador, alguien más. MacArthur enfatiza que la redención en Cristo cumple el propósito de la ley mosaica. Él tenía que cumplir este sacrificio porque nadie más lo podemos hacer.
como decíamos en el segmento anterior, ni por lo que hagamos, no podemos hacer nada para lograrlo, sino que solo creyendo, solo por fe. Y esa fe no es algo que hagamos, sino que, como leíamos en el segmento anterior, la fe de Abraham le fue contada por justicia. Y así es como a nosotros se nos cuenta. Por justicia, no estamos haciendo nada. Realmente es pura misericordia de Dios porque Cristo ya pagó por eso en la cruz. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, Jesucristo, ¿verdad? Para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea, nosotros, reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí está la consumación, ¿verdad? Y entonces tenemos ya un mejor mediador, ¿verdad? Un supremo y excelente mediador que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Yes. Y Él realmente entregó todo para que nosotros podamos tener ese reposo y esas aguas, ¿verdad?, de descanso en nuestra vida. Así que de verdad que si tú no lo tienes, que nos estás escuchando, es el momento que abras tu corazón y lo invites a nuestro Señor Jesucristo a que sea tu Salvador y Señor para gozar de estas aguas de reposo. Así es. Sí, como la fe le fue contada por justicia, me llama la atención. Y cuánto necesitamos nosotros creer genuinamente. Abraham creyó y lo manifestó, lo demostró, ¿verdad? Aunque como tú dices, no hizo nada, pero creyó. Y lo único que hizo fue plasmar su fe en acción, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy, ¿verdad? Muchos pueden decir, yo creo, pero en la vida práctica hay desconfianza, no hay un verdadero creer. Pero vamos a seguir con el siguiente pacto, que es Jesús y el trono de David. En 2 de Samuel 7:12 al 13 dice... Y miren, esta es una profecía que recibió David y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, eso lo dice Dios, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hace mucho tiempo cuando yo leía esta parte y veía cómo los hijos de David, algunos fallaron, no hicieron lo correcto. Y decía, ¿pero qué pasó? Si había una promesa. Pero yo estaba pensando en una promesa material. Pero aquí estamos viendo de una promesa de un reino eterno, no terrenal, sino celestial, ¿verdad? Aunque los reyes terrenales de Israel fallaron, Jesús vino como ese descendiente legítimo, porque si vemos la genealogía de Jesús, justo viene de David, ¿verdad? Entonces, los reyes terrenales, pues todos fallaron, y cuando yo leo los reinos de los reyes y toda su historia, fueron poquitos los que hicieron lo bueno o fueron temerosos delante de Dios, ¿verdad? Todos fallaron, pero vino Jesús, el legítimo descendiente de David, y él sí vino a establecer un reino que nunca va a terminar, nunca. Cualquier reino tiene su final cuando se muere el rey, pero este reino es eterno. Su reino es eterno y una cosa importante, es espiritual, ¿verdad? Esa fue la decepción que tuvo Judas, ¿verdad? Él quería así, me voy a unir a Jesús y seguramente me va a dar un muy buen puesto. Y como dicen aquí en Buen Chapín, un buen huesito, ¿verdad? El ministro de Finanzas iba a ser, ¿verdad? Seguramente. Seguro, ¿verdad? Ya se sentía él ahí, ¿verdad? Con una gran autoridad. Pero porque él pensaba en un reino material. Pero el reino de Jesús es eterno y es espiritual. Mientras que el trono de David en el Antiguo Testamento representaba un reino físico sobre Israel, Jesús reina sobre un reino espiritual que no tiene fin. No es un reino político, sino el gobierno de Dios en los corazones de quienes creen en él. Y por eso enfatizaba lo que decía Emily de la justicia, del creer, la fe,
Porque realmente si yo creo en Jesús, yo creo en estos pactos, yo creo que Jesús es ese rey que gobierna de una manera espiritual, en donde tiene que iniciar su reinado es en mi corazón, ¿verdad? En tu corazón, Así es. amigo oyente, tú que estás ahí empieza el reinado de Jesús, en tu corazón, en el corazón de los que creen, dejando que Él nos gobierne y que nosotros podamos dejar que Él haga su obra en nosotros y no querer nosotros ponernos en el trono de nuestro corazón. Si Cristo está reinando en tu corazón, tus actividades, todo lo que tú haces va a ser dirigido por Él y va a estar en orden. Si yo me pongo en el trono y yo quiero gobernarme, aunque yo no lo diga, ¿verdad? Pero en mis acciones lo manifieste, todo va a estar desordenado, voy a tomar decisiones incorrectas, voy a hacer todo incorrecto, pero aquí tengo yo un pacto que hizo Jesús con el trono de David. Ahí hay un pacto y es de un reino eterno. Entonces, y los reyes de Israel, incluyendo a David, tenían fallas, pero Jesús es un rey perfecto, justo y fiel, y su reinado trae verdadera paz y justicia. Porque es importante que yo deje que Jesús reine en mi corazón, que sea mi rey y mi Señor, que gobierne todo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque trae paz y justicia a lo que yo hago, a mis decisiones, ¿verdad? Entonces, realmente qué importante es que nosotros tengamos conciencia de que todo esto tiene un cumplimiento fiel aún en nuestras propias vidas, ¿verdad? Me gusta lo que decía Henry. Él resalta que el trono de Cristo no es terrenal, sino celestial. Y otra cosa, es eterno, ¿verdad? Y el cumplimiento de las profecías, todo lo que Dios promete a David en su linaje, perdurará y su descendencia reinará para siempre. Y en Isaías 9, 6 al 7 se profetiza de un gobernante de la casa de David, cuyo reino no tendrá fin. ¿Y cuál es ese? Nada más y nada menos que Jesús. Jesús es ese rey. Entonces, y miren lo que dice Apocalipsis 3, 21, dice que Jesús habla de sentarse en su trono, mostrando que su autoridad es y será suprema. Él es el Rey de Reyes. Y como dice, Rey de Reyes, lo han leído ustedes en Apocalipsis, Rey de Reyes y Señor de señores, con todas las de ley, legítimamente Rey de Reyes. Y que tú puedas decir hoy, es mi Rey, mi Señor. Cuando yo digo Señor, es el que me gobierna, ¿verdad? Entonces, que Dios nos enseñe y nos ayude a comprender la veracidad, el cumplimiento de esto, no solamente aquí en esta tierra, sino en nuestras propias vidas, porque ahí es donde realmente merece que se cumpla. Amén. Amén. Qué refrescante es oír hablar de este pacto que vino Jesús a ratificar. Y como decíamos en el segmento anterior, se le llama nuevo no porque sea otro, sino porque es el mismo pacto, pero renovado con la sangre del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, y es impresionante porque estaba anunciado. Dice Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, realmente había un pacto y lo que vino Jesús a hacer es a reactivarlo, se renovó, es un nuevo pacto. Y yo me atrevo a decir que ese es un pacto que había sido declarado, mas Jesucristo lo vino a firmar, ¿verdad? Él le puso su firma. Y es impresionante porque no es que se esté dando otra ley, pero Jesucristo vino, en Él se cumplieron la ley y los profetas, y Él fue sin pecado, fue íntegro. Él vino y absorbió, digamos, la justicia de aquel primer pacto, lo absorbió en sí mismo, y Él pagó por todas nuestras transgresiones, ¿verdad? Él vino y Él expió a través de su sacrificio,
Y es interesante, ¿verdad? Porque en Hebreos 8:6 dice que Cristo es mediador de un mejor pacto, porque ese pacto no es el de una teoría que era buena, ¿verdad? Era una letra que era real, porque lo que estaba escrito era genuino, era correcto, pero él ya no era una letra solamente, él lo vivió, él lo puso por obra y él mismo como dijo, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, dijo Jesús, ¿verdad? Voluntariamente. Entonces, voluntariamente. Él vino, cumplió la ley porque la cumplió, él fue sin pecado, ¿verdad? Amén. Pero él la cumplió de tal manera que nos vino a enseñar a nosotros cómo hacerlo, ¿verdad? El nuevo pacto de Cristo reemplaza el antiguo basado en la ley. El teólogo Grudem subraya que la superioridad del nuevo pacto radica en la obra expiatoria de Jesucristo. Jesucristo vivió una vida 33 cortos añitos, ya casi lo duplico. Pero en esa vida de tanta calidad, él fue íntegro, perfecto, vivió en integridad, en santidad, y entonces él toma su propia vida, nadie se la quita, él la entrega como una ofrenda, y entonces él sella con su sangre, con su vida, este pacto renovado, un nuevo pacto, porque es el antiguo con la sobreposición del que lo cumplió y lo selló. Entonces, Dios ya anticipaba que sería un nuevo y mejor pacto, eso es correcto, y que vendría incluido en ese ministerio de redención. Y este pacto lo selló Jesús con su sangre, como lo dijo en la última cena, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Volvemos a las épocas que estamos atravesando, terminando, cumpliendo, ¿verdad? Dice, esto es mi sangre, dijo en la última cena, del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Lucas 22. O sea, Jesús al tomar aquella bebida, ¿verdad? Que era un vino, él dijo, esto es como mi sangre que se derrama, y bebedla, y cada vez que lo bebierais, hacedlo en memoria de mí. Entonces Jesús, él vino y activó. Él activó totalmente el poder del pacto que se había decretado en el Antiguo Testamento, que se había anticipado. No sé, a veces es como cuando un abogado hace un escrito y está todo perfecto y todo, y ahí está listo. Es más, lo pueden hacer que se ejecute, pero hasta que le ponen la firma, entonces es aceptado plenamente en donde lo van a registrar, pensemos. Jesús vino y agarró con su sangre, esa sangre con la cual te limpia y me limpia de mis pecados. Él firmó y dijo, consumado es. Qué rico eso, ¿verdad? Consumado es. Él vino y en aquella cruz él estaba haciendo un nuevo pacto. Qué bonito era decirle a sus discípulos, esta copa es símbolo de un nuevo pacto, esta es mi sangre, pero no la había derramado, pero era un símbolo. Por eso cuando de lo que iba a pasar. De lo que iba a pasar. Y cuando ahora recordamos al Señor en la Santa Cena, ¿verdad? En la comunión, al tomar aquella bebida, que puede ser un jugo de uva, ¿verdad? Eso no es lo importante, como el significado que tenía. Era la sangre, y dice, y su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces Jesús vino y cumplió, y él renovó, estableció ese pacto nuevo que ya vamos a ver que trae muchas cosas más, pero así él lo cumplió, ¿verdad? Sí, y realmente qué precioso es hablar de esto, porque nos da la perspectiva completa de cómo podemos ver nosotros a Jesús en los pactos. Y en el pacto con Abraham lo vemos como la promesa de bendición a todas las naciones. Lo vemos como ese verdadero hijo de la promesa, ¿sí? En el pacto con Moisés vemos a Jesús consumando todo. Así es. Porque Él es el único que puede realmente quitar y borrar los pecados. O sea, recuérdense que en la ley habían ciertos sacrificios, pero no quitaban, no borraban el pecado como lo hace la sangre del Cordero. Amén. Que lo limpia, lo borra, lo quita.
y sobre todo le quita el poder al pecado de la muerte sobre nosotros. Increíble. Y luego, como ese pacto con la casa de David se puede ver a Jesús entronizado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como ese rey en donde ese reino, ese trono no tendrá fin. Y cómo se presenta entonces él como ese nuevo pacto a través de su cuerpo y de su sangre. La culminación de todo lo que se ha estado hablando es que él ratifica ese pacto que Dios había iniciado. Así es que, queridos amigos, ¿eso en qué le puede ayudar a usted? Pues en mucho. Primero, claro, entender su salvación, entender todo lo que ha costado para usted y para mí llegar hasta hoy. Entender que cuando la Biblia nos habla de que tenemos muchas bendiciones en Cristo, engloba todos estos beneficios que podemos ver acá. Somos parte de un reino eterno. Amén. ¿Sí? Somos parte de un nuevo pacto. Somos parte de esa promesa de esperanza y bendición a las naciones. Y sobre todo, hoy nosotros podemos ser ese pueblo de Dios, el pueblo de la fe. Amén. El pueblo que debe moverse por la fe y creer a Dios y entender entonces que a través de la historia de los pactos en el Antiguo Testamento podemos ver nosotros a Cristo. Amén. Así es que realmente, mis queridos amigos, hoy ha sido un programa muy especial. Hemos aprendido acerca de cómo ver a Jesús en los pactos y queremos invitarle a que no se pierda el próximo programa y el último programa de esta serie, Jesús en el Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga y esperamos entonces poder estar con ustedes la próxima semana. Amén. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos qué dice la Biblia.